¿En qué momento cambia realmente una persona? ¿Cuando cambia su química cerebral o cuando cambia la forma en la que se percibe a sí misma? Durante mucho tiempo hemos asumido que el cambio psicológico era, en esencia, un problema químico, algo que podía ajustarse, regularse, corregirse. Y ese modelo ha funcionado, en parte, pero no explica todo. Porque hay experiencias en las que no solo cambia el estado de ánimo, sino la estructura misma de la propia experiencia, la forma en la que una persona piensa, la forma en la que recuerda, la forma en la que se entiende. Y eso es lo que empieza a aparecer cuando miramos de cerca lo que ocurre con la psilocibina. No es solo un efecto en neurotransmisores, no es solo un cambio en redes cerebrales. Es algo que ocurre cuando, al mismo tiempo que cambia la química, cambia la organización del cerebro y cambia la experiencia del yo. Y eso todavía no sabemos explicarlo del todo. Esto es psilocibina, ciencia y experiencia, con mecanismos neurobiológicos y estados no ordinarios de conciencia. Este es un espacio para explorar lo que sabemos, lo que creemos que sabemos y lo que todavía estamos empezando a entender. Bienvenido a Psilocibina, Ciencia y Experiencia, el podcast de referencia en habla hispana sobre psicodélicos, neurociencia y expansión de la conciencia a través del potencial humano. Acompáñenos en este viaje de exploración rigurosa y profunda, donde desentrañamos, diseccionamos, deconstruimos esta sustancia ancestral y su impacto en la mente humana y el potencial humano. Prepárate para descubrir conocimientos basados en la investigación más actualizada y experiencias que transforman vidas. Veamos un poco de contexto e historia. Para entender por qué esto que mencionamos en la introducción importa, hay que mirar primero el marco desde el que hemos estado trabajando. La psiquiatría moderna se ha construido en gran parte sobre una idea sencilla. Si hay sufrimiento psicológico, debe haber un desequilibrio biológico. Y si hay un desequilibrio, debería poder corregirse. Y este modelo ha permitido desarrollar tratamientos útiles, especialmente en trastornos graves, pero también ha creado una forma muy concreta de entender el cambio. Gradual, acumulativo, dependiente de una intervención constante. Sin embargo, cuando en las últimas 2 décadas equipos como el de Roland Griffiths en Johns Hopkins o Robin Carhart Harris en el Imperial College retoman la investigación con psicodélicos, empieza a aparecer algo que no encaja del todo. No cambios progresivos, sino cambios abruptos. Tampoco ajustes graduales, sino experiencias intensas delimitadas en el tiempo. Y en algunos casos, cambios que persisten más allá de esa experiencia. Entonces eso obliga a que hagamos una pregunta distinta. Y es no solo si funciona, sino qué tipo de proceso es este realmente. Para eso debemos entrar en la ciencia. Primero a nivel farmacológico, que es el punto de entrada. Cuando una persona ingiere psilocibina, su cuerpo la convierte rápidamente en psilocina. Y sabemos que esta molécula interactúa principalmente con el receptor serotoninérgico 5-HT2A. Pero aquí está la primera complejidad. No es un mecanismo limpio ni único. La psilocina también actúa en menor medida sobre otros receptores. El 5-HT1A, que trabaja sobre la modulación ansiolítica y la regulación del arousal. El 5-HT2C, implicado en el control del apetito y el estado de ánimo. Y además en otros sistemas serotoninérgicos que aún se siguen caracterizando. Y el receptor 5-HT2A
se concentra especialmente en la corteza prefrontal, una región implicada en toma de decisiones, regulación emocional y construcción del sentido del yo. Y esto ya nos dice algo importante. El punto de entrada molecular no es arbitrario. Afecta precisamente a las regiones que gestionan cómo nos interpretamos a nosotros mismos. Pero ahora tenemos que saltar entonces a las redes cerebrales, la reorganización. En 2012 y de forma más detallada en 2014, el equipo de Robin Carhart Harris en el Imperial College publicó los primeros resultados y los primeros estudios de resonancia magnética funcional bajo psilocibina en humanos. Lo que observaron fue esto. Primero, una disminución de la conectividad interna dentro de la Default Mode Network, DMN conocida. Y luego un aumento simultáneo de conectividad global entre regiones cerebrales normalmente desconectadas. La DMN, red por defecto, es la red que se activa cuando no estamos focalizados en una tarea externa. Está asociada a pensamientos sobre uno mismo, memoria autobiográfica y rumiación y narrativa interna. En estados depresivos, esta red tiende a volverse dominante y rígida. La persona queda atrapada en un bucle de pensamiento autorreferencial. Bajo psilocibina, esta rigidez parece disminuir. No es que desaparezca, pero pierde su control central sobre el resto del cerebro. Aquí hay un concepto clave que merece la pena mencionar, que se llama Entropic Brain Hypothesis, ¿no? La hipótesis del cerebro entrópico, podría traducirse así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un cerebro más entrópico no significa un cerebro desorganizado, significa un cerebro con más posibles configuraciones activas al mismo tiempo. Es decir, mayor entropía, mayor flexibilidad de estados. Esto es lo que menciona Robin Carhart Harris en un estudio del 2014, el estudio que justo hemos mencionado. Este hallazgo se ha replicado en estudios posteriores y hay un dato especialmente relevante. Su grado o el grado de desorganización de la DMN, de la red por defecto, correlaciona con la intensidad de la experiencia subjetiva reportada. Esto no demuestra causalidad, pero sugiere algo difícil de ignorar, que es lo que ocurre en el cerebro y lo que vive la persona. Ambas cosas no son procesos independientes. Sí, ahora deberíamos saltar como a neuroplasticidad, porque aquí hay una hipótesis también potente. En 2018, el laboratorio de David Olson en UC Davis publica en la revista Cell un estudio que abre otra línea de investigación. Y es que los resultados muestran que ciertos compuestos psicodélicos son capaces de aumentar el crecimiento dendrítico en neuronas corticales, incrementar la densidad de espinas sinápticas y potenciar la plasticidad estructural neuronal. Esto llevó a algunos investigadores a proponer que la psilocibina podría abrir una ventana plástica temporal, es decir, un periodo en el que el cerebro es más flexible y receptivo al cambio. Aquí hay un matiz crítico. Esto se observó en condiciones de laboratorio in vitro y en modelos animales. No equivale, claro, que es lo que rápidamente hacemos nosotros, no equivale automáticamente a cambio clínico en humanos. La plasticidad no es el cambio, es la posibilidad del cambio. Y esa posibilidad por sí sola no garantiza ningún resultado. Lo que ocurra en esa ventana depende de otras muchas variables. Hasta aquí estamos hablando del cerebro. Vayamos a la experiencia, porque el fenómeno no se agota ahí. Porque lo que las personas viven durante estas experiencias es difícil de reducir a términos puramente biológicos. Primero hay que mencionar algo que es la cúspide, que son los estados no ordinarios, lo que se reporta. Las descripciones recurrentes en el estudio o en estudios de Johns Hopkins, Imperial College y NYU incluyen los siguientes factores: sensación de unidad o interconexión, disolución del yo ordinario, percepción alterada del tiempo, intensificación emocional y experiencias de tipo místico o sagrado. Pero más allá de las etiquetas, lo importante es esto: la estructura de la experiencia cambia. No solo el contenido, sino también la estructura.
Entonces, ahí aparece el yo como proceso flexible. En condiciones normales el sentir del yo es estable, funciona como un marco de referencia constante. Bajo psilocibina esta estabilidad se modifica. No es que desaparezca el yo, se vuelve menos rígido. Y cuando el yo se vuelve menos rígido también lo hacen ¿qué? Las creencias sobre uno mismo, las narrativas que usamos para explicar el pasado, los patrones de interpretación emocional. Esto no es una metáfora, tiene correlatos neurobiológicos medibles. La desactivación parcial de la DMN, de la red por defecto, es en parte la desactivación del narrador interno. Ese Manolo Lama que todos tenemos en nuestro interior. Ahora, sobre la intensidad y el resultado clínico hay unos datos también. En un estudio, o en estudios, mejor dicho, de Johns Hopkins, porque no es en uno solo, sino en varios, también con psilocibina se trató en depresión y en cuidados paliativos. Roland Griffiths y su equipo observaron algo que reformula el modelo terapéutico, y es la intensidad de la experiencia mística correlaciona con el beneficio terapéutico. Personas que reportan experiencias más profundas tienden a mostrar mayor reducción en síntomas depresivos, mayor bienestar subjetivo a largo plazo y mayor cambio conductual reportado. Esto cambia completamente el modelo, porque en farmacología clásica el efecto no depende de la experiencia subjetiva, ya que una pastilla no requiere que la vivas de una manera determinada para funcionar, ¿verdad? Pero aquí posiblemente sí. Un dato clave. En algunos ensayos clínicos, una sola sesión con psilocibina ha producido efectos que persisten durante semanas o meses, incluso años. Y esto no tiene precedente en la farmacología psiquiátrica estándar. La experiencia es un mecanismo. Aquí aparece una de las preguntas más importantes del campo. ¿Y si el efecto terapéutico no dependiera solo de la molécula, sino de la experiencia que la molécula permite? Es una experiencia que no es cotidiana, que no es gradual y que en algunos casos puede reorganizar la forma en la que una persona se entiende a sí misma. Si esto es así, el cambio no es solo químico, es también aprendido, integrado, construido desde dentro. Pero hay cosas que aún no sabemos. Y aquí es donde la conversación se vuelve honesta, por supuesto. Microdosis. La evidencia actual es que la microdosificación sí se ha popularizado enormemente en los últimos años. No dejamos de escucharlo a nuestro alrededor. Pero los estudios controlados ofrecen una imagen más compleja. En 2021, Sietsky y sus colaboradores publicaron un estudio con diseño de autoexperimento ciego. Muy interesante, con conclusiones muy claras. Muchos efectos atribuidos a la microdosis pueden explicarse por el efecto placebo. Esto no significa que no haya efectos reales. Significa que todavía no sabemos separarlos con rigor. Hay una variabilidad individual, por supuesto, también. Y es que no todas las personas responden igual, ni siquiera de forma aproximada. Y ya no hablamos de la microdosis, sino de la psilocibina en sí. Hay factores que parecen influir de forma significativa en la experiencia. Primero, historia psicológica previa. Luego, contexto y entorno de la experiencia, seguido de expectativas y preparación, y luego estructura de personalidad, finalizando con predisposición genética, que esa parte está un poco caracterizada. La misma dosis en el mismo entorno puede producir experiencias radicalmente distintas y resultados radicalmente distintos. Por eso ninguna experiencia es igual, nunca. Porque nosotros tampoco somos iguales, nunca. Veamos riesgos reales. Aunque el perfil de seguridad que hemos mencionado en otros episodios es relativamente alto en entornos controlados, existen riesgos específicos que no deben minimizarse. Personas con trastornos psicóticos o predisposición a ellos, riesgo de descompensación casi seguro. Trastorno bipolar, aquí habrá una posible precipitación de episodios maníacos muy complejos de controlar. Contextos no supervisados, sin preparación ni integración, los riesgos psicológicos aumentan muy dañinamente.
La seguridad observada en ensayos clínicos tampoco se puede transferir automáticamente a contextos no controlados. Por eso, quien lo practica debe tener mucho cuidado, más del que creen, más del que creen. ¿Y qué no sabemos todavía? A mí, a nosotros está nuestra parte más interesante. ¿Qué no estamos sabiendo todavía? Siendo precisos, no sabemos muchas cosas, pero principalmente, o al menos en este episodio, qué parte del efecto no es qué parte del efecto sería biológica, qué parte es experiencial y qué parte depende del contexto. Si pudiésemos saber qué parte pertenece a cada uno, haríamos un gran avance. Si la experiencia es intensa, o si la experiencia que es intensa es necesaria, o si podría haber beneficios sin ella y sin esa intensidad. Otra sería cuánto dura realmente la ventana de plasticidad. Otra cosa que tampoco sabemos es cómo traducir todo esto en protocolos consistentes y replicables. Y otra que no sabemos, para finalizar, es qué ocurre a muy largo plazo con el uso repetido. Vamos a la capa práctica, es qué implica todo esto. Esto no es una guía ni pretende serlo, no son instrucciones tampoco. Es lo que la evidencia actual parece sugerir sobre la naturaleza de este fenómeno. Empezaríamos diciendo que no es una pastilla más. La psilocibina no funciona como un ISRS. No tiene efecto acumulativo diario, no es una intervención pasiva donde el paciente espera resultados. El proceso implica una experiencia activa con todo lo que ello conlleva. Seguiríamos diciendo que el contexto importa más de lo que parece, mucho más. Misma dosis no es igual a mismo resultado. El entorno, la preparación, el estado, la situación, la condición, la preparación psicológica y el estado emocional previo influyen en el tipo y calidad de la experiencia. Otra cosa que podríamos decir es que la experiencia no es un efecto secundario. Puede que sea parte central del mecanismo. Si la intensidad de la experiencia correlaciona con el beneficio clínico, entonces lo que se vuelve o lo que se vive durante la sesión no es ruido, es una señal. Podríamos también decir que sin integración el efecto puede diluirse. Y también una buena preparación. Lo que ocurre después de la sesión parece tan importante como la sesión misma. Desde nuestra experiencia, después de haber hecho tantos episodios, y en el campo diríamos hasta que es más importante. La ventana de plasticidad es una posibilidad, no un resultado automático. ¿Qué se hace con esa posibilidad? Depende de factores que van más allá de la propia molécula en sí. Y para finalizar diríamos que no estamos en fase de protocolo optimizado. No hay un consenso clínico sobre dosis ideal, frecuencia ni estructura terapéutica. La investigación avanza, pero los protocolos definitivos aún están por desarrollarse. Por supuesto que sí. Puede que estemos intentando explicar un fenómeno complejo podría ser con modelos que ya no funcionan. Puede que o con modelos simples. Es que no es solo química, no es solo psicología, es la interacción entre ambas en tiempo real, en un ser humano con historia, con contexto, con una forma particular de verse a sí mismo y a lo que le rodea. Y quizá por eso este campo no ofrece respuestas rápidas, ofrece algo más difícil, mejores preguntas. Porque cuando una molécula puede alterar la estructura de la experiencia y esa alteración puede dejar huellas que duran semanas, meses, años y una vida, ya no estamos solo en farmacología. Estamos en el territorio donde la biología, la psicología y la experiencia subjetiva dejan de ser disciplinas separadas y se vuelven inevitablemente una sola pregunta. Esto es psilocibina, ciencia y experiencia, donde seguimos explorando con rigor, con calma y con más preguntas que respuestas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas encontrado inspiración, conocimiento y nuevas perspectivas en este viaje. También te preguntamos, en ese territorio donde la biología, la psicología y la experiencia subjetiva ya no son disciplinas y se vuelven inevitablemente una sola pregunta, ¿cuál dirías que es esa pregunta? Te invitamos a responder a los comentarios y te escuchamos, te leemos. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a suscribirte al podcast y compartirlo con quien crees que puede beneficiarse.
y dejarnos tu valoración en Spotify y Apple Podcast. También que nos visites en YouTube, donde también hemos abierto el canal y seguimos publicando este tipo de podcast y episodios, porque tu apoyo nos ayuda a llegar más lejos y a seguir divulgando con rigor. Tampoco olvides visitar nuestra página en Medium, en la plataforma Medium, donde publicamos artículos alineados con nuestro propósito de explorar, informar y transformar desde la ciencia y la experiencia. Nos despedimos siempre, por ahora, pero recuerda que el conocimiento abre puertas y las experiencias las cruzan. Hasta la próxima.